Bueno, muy buenos días. Vamos a empezar nuestra cuarta clase de orientación. Espero que tengan un muy bonito día hoy día. Y vamos a la clase. Ya, miren, el día de hoy vamos a hablar sobre cómo vamos a mejorar, ¿cierto? A potenciar nuestras habilidades de comunicación. Así que les voy a pedir que en esta oportunidad activen sus micrófonos porque vamos a comentar algunas imágenes. ¿Ya? Así que si pueden, por favor, activen el audio. Ya, gracias. A ver, vamos a empezar por aquí. ¿Qué elementos mejoran nuestras habilidades comunicativas? ¿Ya? Vamos a revisar entonces varias imágenes, esta vez tan facilitas. ¿Ya? ¿Qué es lo que está mal aquí y qué se debería hacer para que la otra persona, o sea, para mejorar nuestras habilidades de comunicación? ¿Alguien? ¿La mamá está llorando? Sí, está llorando, pero porque está, no es porque esté picando cebolla, está triste. Ah, no, ¿Ya? pero ella le dijo que estaba bien a la hija, pero está llorando. No sé, ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que está fallando aquí? que le mintió a la hija. Ya, por una parte, obviamente, cuando vamos a comunicar algo, la idea es que seamos honestos con respecto a nuestras emociones, ¿cierto? Eso por un lado, ¿ya? Ujú. Pero por otro lado, mira la respuesta de la niña cuando la mamá le dice que está bien. Dice, buena, bacán, ¿cierto? Porque está jugando ahí en el celular. Sí, ¿Ya? Entonces, ¿ahí qué está mal por parte de la hija? como que no se dio el tiempo de ver a la mamá, como de abrazarla, saludarla, como más... Claro, exacto. Porque a veces se supone que nuestra intención de comunicación es manifestar que saber cómo está la otra persona, ¿cierto? Y que nos importa y, bueno, todo ese tipo de cosas. Pero resulta que una cosa es lo que supuestamente queremos hacer al comunicarnos y otra cosa es la que finalmente logramos. Porque esta niña, como está en realidad más interesada en jugar con el celular que en realidad en saber cómo está su mamá, no está realmente poniéndole atención, ¿ya? Entonces la comunicación finalmente no termina siendo efectiva, ¿ya? Obviamente igual ahí, claro, uno confía en que la gente siempre es sincero y te dice las cosas, pero muchas veces también a veces los adultos o las personas en general puede que te digan bien cuando en realidad uno está mal, ¿ya? Para no preocupar al otro, puede ser. Ya Ujú. como cuando típico te saludan por WhatsApp y dicen, ¿cómo estás? Y tú la respuesta automática, bien, 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 ¿cierto? Entonces realmente si queremos saber cómo está alguien, tenemos que darnos el tiempo de ir más allá de simplemente las palabras, ponerle atención a la persona, mirarla, ¿ya? Súper importante, ¿eh? Entonces comunicarnos mirándonos, ojalá a la cara, ¿ya? Para ver realmente todo lo que es la expresión facial, eh, bueno, y las posturas corporales que también obviamente nos dan mucha información, también son parte de la comunicación, ¿ya? ¿Se pega esto o se escucha bien? Se escucha bien. Ya, entonces Benjamín nos dice que por un lado la mamá tendría que ser sincera, así la niña podría ayudarla, pero la niña fue mala la respuesta, tendría que preocuparse. Ya, está bien, pues, ¿ya? O sea, eso es precisamente. Y la niña en realidad, si quiere saber cómo está su mamá o la persona con la que esté hablando, tiene que poner atención a todos los aspectos de la comunicación. Ay, me pasó mi pantalla. Tenemos un problema aquí. No sé cómo muevo esto para allá. Estaba corriendo el chat.
como me cuesta mover las cosas. Ya, no, ahora quedó peor. Ahí está. Ya. Vamos entonces a la verde, ¿cierto? Ah, se puso blanco. Ya, ahora sí. La imagen ahora que está ahí en un cuadrito verde, eso está súper fácil, ¿ya? ¿Qué es lo que está fallando ahí para poder comunicarse? Algo que nos enseñan así cuando somos muy chiquititos. Fíjense qué están haciendo los personajes. Están como comiendo cereal o algo así. ¿A alguien se le ocurre que está mal? Profe, Dígame. hay una compañera que está intentando entrar y no puede. Eh, ¿Le podría usted mandar el enlace o no? Lo mando por Sí, chat. sí, ahí está, sí, Le mando el enlace por el chat, ¿o no? Ya bueno, aquí Benjamín nos respondió qué es lo que está mal en la imagen verde, ¿ya? Y dice que es mala educación y que no hay que hablar con la boca llena. Ya, efectivamente, además de que sea mal educado, ¿cierto? Hablar con la boca llena, eh, tampoco es una buena alternativa si nos queremos dar a entender, porque obviamente no se nos entiende cuando hablamos con la boca llena, ¿ya? A mí al menos me ha pasado muchas veces que estoy hablando con alguien y si me habla con la boca llena yo no lo entiendo, ¿ya? Entonces por eso ahí como que él le está hablando algo, pues suena así como, ay, pero, ¿ya? Entonces, como, ¿qué? ¿Qué dijiste? ¿Ya? Eso es algo súper simple, pero a veces se nos olvida, ¿ya? Ya, a ver, en estas dos imágenes también, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está fallando? Vicente, Arián, no sé, alguien que quiera compartir, opinar. Ya bueno, en la primera imagen, ya, en la primera imagen ahí donde están como en una iglesia, en una asamblea, lo que está fallando es que finalmente muchas veces las personas nos hablan, pero nosotros es como que escuchamos solamente la parte que quisimos escuchar, como la parte que nos interesa o algo así. ¿Ya? Entonces el resto del tiempo la persona habla, 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 pero en realidad uno pone atención como a dos o tres palabras. ¿Ya? Entonces se pierde toda la explicación y el contexto de dónde se dijo esa palabra. ¿Ya? Las palabras tienen siempre un contexto y significan cosas o tienen intención dentro de ese contexto, ¿ya? Dentro de lo que se dijo. ¿Ya? Entonces, en este caso, eso es como lo que está pasando ahí en el cuadro. ¿Ya? ¿Ya? Entonces ahí Benjamín dice que, claro, le pone atención como a una palabra simplemente y el resto del contenido se pierde. ¿Ya? Bueno, en la segunda, ¿ya? En la segunda, ¿qué es lo que está pasando ahí con Homero? ¿Ya? Dígame.
bueno, leyendo todo lo que dijo Benjamín aquí en la primera, decía, ponen atención como a la palabra que no saben lo que es, en mi opinión. Ya, muchas veces también pasa eso, que solamente ponemos atención a la palabra que no entendemos, pero en este caso, ellos, la pilsen es como una manera antigua de decir cerveza, ¿ya? Así le decían los abuelitos a la cerveza, ¿ya? Entonces, claro, lo que está diciendo aquí la persona que está hablando es que todo el mundo habla de tomar cerveza, de ir de fiesta, ¿cierto? De ir de fiesta, pero nadie dice estudiemos y pasemos el semestre, ¿ya? Como un chiste universitario, por decirlo así, ¿ya? Porque, es como esa la idea, como en la universidad todos hablan de hacer fiesta, de pasarlo bien, pero nadie habla de que tenemos que estudiar y pasar el semestre, ¿ya? Y entonces alguien está reclamando esto y viene otra persona y dice, ah, ¿qué dijiste de la fiesta? ¿Ya? Em, pero bueno, a lo que se refiere, ¿cierto? Es que entonces no ponemos atención al contexto de lo que se está diciendo, nos quedamos como con la parte que queremos captar. Ahora, eso sí, en las universidades, créanme que no todo es fiesta, hay bastante estudio, ¿ya? Así que obviamente este meme es exagerado. Ya, pasamos entonces ahora a la de Homero. ¿Qué es lo que pasó ahí? No sé si ustedes vieron ese capítulo de Los Simpsons, pero todos le habían dicho a Homero que la profesora se llamaba, no me acuerdo cómo se llama la profesora de Bart, Edna. Bueno, no importa en realidad el detalle, pero en el fondo es cuando muchas personas te dicen algo, pero como tú nunca pones atención y nunca lo escuchas, finalmente te equivocas, ¿ya? Te equivocas por no haber escuchado a los demás, siendo que te lo dijeron miles de veces, ¿ya? Y después incluso podría ser como mira y decir, bueno, ¿por qué nadie me lo dijo? Diciendo que te lo dijeron todas estas veces, ¿ya? Como cuando hablamos en el colegio de las fechas de, por ejemplo, hacer un trabajo, una prueba, y después llega el día de la prueba y es como, oye, yo no sabía que había prueba. Y es como, oiga, lo escribimos en la pizarra, estuvimos viendo que iba a entrar en la prueba y aún así, ¿ya? Ah, sí, pues Krabappel, sí, la Edna Krabappel, sí, algo así, ¿ya? Entonces, a eso se refiere, que si no realmente no queremos, no ponemos atención, también vamos a cometer errores de comunicación, ¿ya? Porque es información que en el fondo vamos a necesitar después y no la estamos recibiendo, ¿ya? Es como, no sé, también cuando una persona te da la definición de una palabra y te la explica, pero finalmente como que tú no le pones atención, entonces después no sabes lo que es esa palabra y dices como, nunca he escuchado esa palabra. Y es como, oye, pero si el otro día estuvimos hablando de lo que significa esa palabra, ¿ya? Y bueno, podríamos encontrar otro ejemplo más. Ya. Y en estas dos imágenes, a ver, partamos por la, ¿cómo dice que dijo que dice? Miren, aquí podemos encontrar dos ideas, ¿ya? Con esta primera imagen que está en blanco y negro. La primera es que tenemos que tratar de no ser redundantes cuando hablamos, ¿ya? De ocupar 3, 4, 5 veces la misma palabra en menos no sé, de 2 minutos o de 5 minutos o lo que sea. Eso va generando cierta confusión, se ve como enredado, ¿ya? Y además no se da a entender bien lo que uno quiere decir, ¿ya? Porque obviamente mientras mayor cantidad de palabras puedas usar y conocer, vas a poder expresar mejor tu idea, ¿ya? Entonces, eso por un lado, ¿ya? Pero por otro lado, lo que sí está bien en la imagen es que nosotros cuando no entendemos algo que nos está diciendo una persona, ¿ya? O no alcanzamos a escucharlo bien, siempre hay que preguntar, ¿ya? Entonces, eso está bien. Quizás no así, esto obviamente es el chiste de cómo dice que dijo que dice, ¿ya? Pero sí es bueno preguntar, ¿ya? Y nunca es malo tampoco hacer esas preguntas, ¿ya? Porque es la única manera de que la comunicación sea efectiva, porque si finalmente alguien me dice algo y yo escuché a media o no entendí simplemente lo que la persona me dijo, ¿cómo le voy a después yo a responder a esa persona? Entonces la comunicación nuevamente no va a ser efectiva, ¿ya?
Y eso no solamente me refiero en las clases, sino en todo contexto, ya en la familia, con los amigos. En cualquier caso, cuando nosotros hay algo que no entendamos, una palabra, por ejemplo, que no entendemos, perfectamente podemos decir, ¿y qué significa esta palabra? ¿Ya? ¿O qué quisiste decir con tal cosa? ¿Ya? Porque también a veces las personas dicen algo, pero no entendemos realmente el sentido de lo que dijeron. Entonces podemos decir, ¿pero qué quisiste decir con esto? ¿Ya? Eso es lo que como lo que quiere plantear esta imagen en blanco y negro. ¿Ya? Y luego tenemos ahí al abuelito, al Abraham Simpson, se llama, ¿cierto? Se relaciona un poco con lo que estábamos hablando de no ser redundantes, ¿ya? De no, claro, la primera, la imagen es redundante porque repite una y otra vez la misma palabra, pero en la segunda nos referimos a una redundancia como de idea, ¿ya? Cuando en realidad estamos explicando algo, nos demoramos quizá una hora, media hora en explicarlo, 20 minutos, pero en el fondo estamos explicando lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, y es como que el argumento, la explicación no avanza, como que nos quedamos ahí estancados, explicando exactamente lo mismo, ¿ya? Entonces, claro, ahí la idea es como ir al grano del asunto, ¿ya? Eso por un lado desde la redundancia, pero también puede pasar que nos vayamos como por las nubes, no sé si conocen como ese dicho. ¿Ya? Irse como por las nubes cuando tú tienes que decir, no sé, responder sí o no, supongamos, algo así de fácil, y en realidad te das como toda una vuelta para llegar a decir sí o no, ¿ya? Eh, entonces como que se llena la comunicación de información que quizás es un poco más innecesaria, porque empezamos como a redondear, a dar vueltas, a decir una cosa, después decir otra, ¿ya? También este mismo hecho de que estamos diciendo algo, después vamos a otra cosa, después volvemos a eso, después vamos a otra cosa, hace que las personas finalmente como que no entiendan el hilo conductor de las ideas, ¿ya? Esto también pasa cuando nosotros escribimos, así que cuando escribimos también tenemos que tener cuidado de no cometer estos errores, ¿ya? En la comunicación escrita, ¿ya? Bueno, entonces, para ir al grano, ¿qué podríamos hacer? Como para ir exactamente a lo que tenemos que decir, y que nuestra comunicación sea súper efectiva. ¿Qué se le ocurre que se podría hacer? Ya, Benjamín nos dice, yo creo que no decirlo todo el rato y con palabras más simples, que digan las cosas como son. Ya, claro, por un lado, eh, me imagino que con eso de yo creo que no decirlo todo el rato se refiere a no ser redundante, ¿ya? Qué bien. Claro, no decir todo el rato la misma palabra. Claro, no ser redundante y además decir las cosas con claridad, ¿ya? Eso también es súper importante, ya a mí se me había ido a mencionar, ¿ya? Dependiendo incluso de la edad de las personas, tenemos que tratar de usar palabras más simples. A veces es más difícil, a mí por lo menos me cuesta a veces, ¿ya? Y obviamente también dependiendo de la edad hay que explicar las cosas de manera distinta, ¿ya? Eso también a veces puede ser un poco difícil. ¿Ya? Entonces, para ir al grano, ¿cierto? A ir al asunto, claro, podemos, por un lado, no repetir la misma idea, no repetir la misma palabra, decir las cosas de una manera adecuada, ¿ya? Simple, y para no complejizar tampoco la idea, ¿cierto? Ni la frase. Y también una de las cosas importantes es tener claridad acerca de lo que se va a decir, ¿ya? Eh, cuando improvisamos mucho, tendemos a ser redundantes y a que nos vaya por las nubes cierto el pensamiento. En cambio, si nosotros primero pensamos qué vamos a decir, qué es lo que queremos decir, entonces es más fácil que realmente vayamos al asunto mismo, ¿ya? Tratar como de no improvisar tanto. Ya. Bueno, otra cosa importante eh, es que nuestros pensamientos tienen que interpretar quizás el corazón, ¿ya? Eh,
pero no tiene que ser muchas veces solamente el corazón el que habla, ¿ya? ¿Por qué? Porque en realidad quizás el contenido de mis palabras corresponde a mis emociones, ¿cierto? Pero las palabras provienen del cerebro, ¿ya? El lenguaje viene de aquí. Entonces, con esto no quiere decir que nosotros reprimamos nuestras emociones, obviamente para nada, sino que tratemos de entender nuestras emociones, ¿ya? Para poder comunicarlas de manera eficiente, ¿ya? Porque si fuera por el corazón, él solamente entiende de latir muy rápido, ¿cierto? Provocar llanto, apretarse, cuando está angustiado, eh, no sé, cuando está enojado también, ¿cierto? Como que se pone tenso, ¿ya? Entonces, esa es la manera que él tiene de comunicarse, mediante quizás el cuerpo. Pero incluso a veces nos hace que nos pongamos rojos, ¿cierto? Porque empieza a bombear sangre, se pone nervioso y quedamos rojos de vergüenza o de nervios, ¿ya? Pero esas son las maneras que tiene de expresarse el corazón. El que puede hablar, por decirlo así, es el cerebro, ¿ya? Entonces, él es el que tiene que comprender las emociones, entenderlas y entonces expresarlas, ¿ya? Para que las personas también puedan entenderlo, ¿ya? Porque nadie está sintiendo lo que nosotros sentimos, ¿ya? Nadie siente que se nos aprieta, por ejemplo, el corazón. Entonces uno tiene que decirlo, ¿ya? Y ojalá además explicar no solamente lo que uno siente, sino por qué lo está sintiendo, ¿ya? Eh, Benjamín, no entiendo muy bien lo que quieres decir, dice, estresa a él y el corazón no. Eso aparte no te entiendo muy bien a qué te refieres. ¿Puedes escribirlo bien? ¿Escribirlo de otra forma? Que habla como el estrés. Bueno, en realidad el ejemplo no está hablando del estrés, está hablando como de cuando uno, por ejemplo, termina con su pololo o su polola, entonces está como entre que quiere olvidar a esa persona porque le causa tristeza y dolor, ¿ya? Pero que también la quiere recordar porque en realidad uno la sigue amando, ¿ya? Entonces eso es como de lo que está hablando, ¿ya? Y el corazón, como hoy siempre tiene distintas emociones, es como que claro, se está estresando un poco por las preguntas del cerebro, ¿ya? Pero es importante que el cerebro se las pregunte, porque si no, el corazón nunca va a entender, ¿cierto?, por qué emoción optar, y siempre va a estar ahí como muy acomplejado, ¿cierto? Así como, o sea, acomplejado no, acongojado, ¿ya? Esa es la palabra. Aproblemado. Ya, miren, en la clase pasada habíamos visto también, para solucionar conflictos, vimos estas dos imágenes. ¿Se acuerdan qué representaba cada una? ¿A qué idea estaba ligada? Ya, miren, la primera que tenemos. Nuevamente que tenemos que entender las emociones, ¿ya? Porque las personas a veces poner atención a las emociones y a las caras, bueno, vaya a las caras también a lo que dicen, ¿cierto? A cómo se comportan. ¿Por qué? Porque muchas veces las personas ocultan sus verdaderas emociones, ¿no? En vez de reaccionar con tristeza, con llanto, se ponen como un armazón, ¿cierto? Y se ponen así como pesados, rudos, incluso enojones, pero en realidad es para no mostrar realmente la pena que tienen, ¿ya? Y la otra imagen representaba el tema de saber que las personas ven las cosas desde un ángulo distinto, entonces la ven de distintas perspectivas. Y un mismo objeto puede tener distintas interpretaciones, ¿ya? ¿Por qué ponemos estas imágenes si estamos hablando de comunicación? ¿Ya? Porque yo para poder comunicarme con el otro, tengo que tratar de entender sus emociones y su manera de ver las cosas, ¿ya? Entonces, habíamos dicho que cuando teníamos un conflicto, el camino como uno de los caminos mejores que podíamos tomar, nos quedan, ¿hasta qué hora de esta clase? Hasta las 10:15. Ya. Este era uno de los mejores caminos que podíamos tomar, ¿cierto? Para solucionar el conflicto. Ya, y, perdón que me desconcentro con el tema ahora. ¿Cuál era la idea? Ah, sí, ya. Esto es cuando hay un conflicto con más personas, ¿cierto? Un conflicto interpersonal, que incluye a más personas, no un conflicto conmigo mismo, ¿ya? Tengo que tener en cuenta las emociones y las perspectivas de los demás. Y esto me va a ayudar a desarrollar algo que se llama empatía, ¿ya? ¿Qué es la empatía? La empatía es
como muestra esta imagen, ¿cierto? Poder entender las cosas y sentir las cosas, no solo entenderlas, sino también sentir las cosas que siente el otro, ¿ya? Es como, vamos a adelantar un poquito, ponerse en el lugar del otro, ¿ya? Ponerse en sus zapatos, ¿ya? Entonces la idea es que si yo me pongo en el lugar del otro, o sea, trato como de entender realmente qué es lo que siente la persona, qué es lo que vive esa persona, yo voy a poder entender realmente los sentimientos que tiene esa persona y su realidad, ¿ya? Independiente que no sea mi realidad, porque obviamente yo no vivo la vida del otro, ¿ya? Pero sí puedo tratar de comprender, ¿cierto?, sus emociones. ¿Y cómo se puede hacer eso? A ver, vamos a adelantar aquí. Buscando un punto de conexión, ¿ya? Esa es como la clave de la empatía. Vamos a buscar un punto de conexión en que, por ejemplo, si el otro está muy triste, así como aquí en esta imagen, ya que tiene una tormenta dentro, está lloviendo dentro en su interior está lloviendo, la idea es que nosotros también busquemos dentro de nuestra experiencia cuando nos hemos sentido de esa forma, ¿ya? Nos hemos sentido de manera similar, porque obviamente las emociones también nunca son las mismas, pero sí podemos entender de modo similar cómo se está entendiendo esa persona, ¿ya? Entonces decirle, yo entiendo por lo que estás pasando, también he sentido cosas similares, eh, ¿ya? Esa es la idea. Esa es la idea de la empatía. Y bueno, ¿por qué es importante esa empatía? Porque así nosotros podemos entender mejor las emociones y como las entendemos mejor, también podemos respetar más a las personas, ¿ya? Por la medida en que no le vamos a decir, no, ¿cómo se te ocurre sentir eso? ¿Ya? Porque si nosotros nos ponemos en el lugar de la persona y entendemos por qué siente esas cosas, obviamente no le vamos a decir, oye, pero ¿cómo vas a sentir eso? ¿Ya? Bueno, y eso obviamente ayuda entonces también a la comunicación, ¿ya? El entender las emociones y ponerse en el lugar del otro. Ya, hasta ahí, digamos entonces con la clase. Vamos a vernos entonces el próximo miércoles. Me despido de los que están viendo la clase grabada y me quedo con ustedes que están aquí.